sistema linfático, porque realmente no se abarca todo el sistema linfático en este capítulo. La circulación periférica, muchachos, se calcula alrededor de que tiene unos 10.000 capilares, 10.000 millones de capilares aproximadamente. Los capilares, como ustedes han visto, es la superficie o es la parte en donde se realiza realmente el intercambio de nutrientes y de desechos también. Entonces, digamos que pese a que el capilar es una superficie muy pequeña, como vamos a ver más adelante, tiene una gran permeabilidad, sobre todo a las moléculas pequeñas, y eso sumado a la gran cantidad de capilares que hay en el organismo, pues cada segundo prácticamente se está realizando una gran cantidad de intercambio de nutrientes y de desechos. En esta parte les hablan de que generalmente las células están muy cerca de su capilar nutricio, su capilar que les está llevando las sustancias, y que es muy raro que una célula esté alejada de más de 20 o 30 micras de un capilar, y eso ya es una medida bastante pequeña. Lo que ustedes habían visto y lo que ya hemos hablado de que la microcirculación como tal está pensada para que atienda las necesidades de cada tejido. La microcirculación de cada tejido, digamos, responde a las necesidades en cada momento de ese mismo tejido, como lo vamos a ver ahorita. Y yo les traje ahí esa medida, porque yo se la di la vez pasada, de lo que mide una micra. Entonces una micra 1000 veces más pequeña que un milímetro. Entonces ya se están imaginando las medidas sobre todo los diámetros capilares, en donde alcanzan medidas muy pequeñas. O sea, aproximadamente lo que mide un eritrocito de diámetro, eso es lo que mide el diámetro de un capilar. Ustedes vieron ahí la transición de arterias a arteriolas y metarteriolas. Yo ya les había comentado esto antes. Y que las arteriolas son vasos que son... ¿Sigue, bueno? ¿Sigue? ¿Sigue? Y que las arteriolas son vasos que son muy musculares. Tienen un diámetro mucho más pequeño lógicamente que las arterias del medial de grande calibre, y digamos que la parte muscular que tienen, en proporción a su tamaño, pues es bastante grande. Y les dicen ahí que las arteriolas, digamos, están parcheadas, por parches tienen fibras musculares, y esas fibras musculares pues lo que hacen es la función de vasodilatación o vasoconstricción. Y el final, la parte final de una arteriola que está pronta a convertirse en un capilar, pues se llama la metarteriola. Esa es la transición que sufre la arteriola para convertirse en un capilar. Y la metarteriola pues tiene una estructura que son los esfínteres precapilares, que son ya como tal anillos del músculo liso, que funciona precisamente como eso, como esfínter. Ya en lo que es la parte capilar no hay como tal una muscular o fibras musculares como tales, o una abundancia como tal de esas fibras, porque ya el capilar como tal ya no tiene esas funciones de vasodilatarse o vasoconstreñirse, sino que simplemente el capilar básicamente es una membrana que va a permitir el paso de sustancias. Pero si ustedes se dan cuenta, el capilar sigue teniendo una permeabilidad selectiva, no es como que deje pasar completamente todo. Esa es la estructura como tal de un vaso capilar, y les muestran y les dicen que el vaso capilar es muy poroso. Sus células endoteliales, por ellas mismas, están, digamos, atravesadas por poros y por canales. Estos poros y estos canales lo que hacen es que aumentan, digamos, la superficie en donde se pueden filtrar
las sustancias. Y tiene lógicamente una membrana basal, y miren que ahí en ninguna parte les están colocando que tengan una muscular. Entonces, estas uniones, entre las uniones de las células endoteliales del vaso capilar, se forman unos canales, que ustedes los están viendo en la imagen de la izquierda. Se forman unos canales, y digamos que esos canales tienen un espacio molecular, y está diseñado de esa manera para que por ese espacio difundan sustancias pequeñas, por ejemplo iones y agua, pero le dificulta mucho el paso a las proteínas por el peso molecular que están distintos. Y tienen unas caveolas, unas vesículas. Se cree que esas vesículas, esas caveolas, tienen funciones de transitosis, funciones de endocitosis. Entonces digamos que esas son las dos maneras que tiene el capilar para el transporte de sustancias. Pese a que el capilar es muy pequeñito, lógicamente es altamente permeable. Entonces, aunque la sangre esté pocos segundos en el capilar, esos segundos son suficientes para que todas las sustancias que vienen de la sangre puedan pasar al intersticio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. La Entonces, la pared endotelial está compuesta de una capa unicelular de células endoteliales. Pues ¿por qué no es multicelular? Porque afectaría mucho más el coeficiente de filtración. Entonces, entre más capas celulares yo tuviera en esa membrana capilar, probablemente se seguirían filtrando sustancias, pero entonces disminuiría mucho la cantidad y la velocidad a la que se difunden esas sustancias. Entonces el capilar está pensado en la naturaleza para ser altamente permeable, entonces tiene una sola capa de células endoteliales. Y estas células están rodeadas por una membrana basal, que es bastante fina, lógicamente para permitir también el paso de las sustancias. Y ahí les dicen que el grosor de ese capilar es de aproximadamente 0.5 micras y su diámetro de unas 4 o 9 micras nuevamente. Entonces, un eritrocito, como les traigo ahí, tiene un diámetro de 7 a 8 micras. Entonces, si se dan cuenta, el eritrocito pasa ahí por los pelos en los capilares. ¿Qué pasaría si un eritrocito no pudiera pasar por los capilares? Exactamente. El eritrocito pasa, si no pudiera pasar por los capilares, pues sencillamente no podría oxigenar los tejidos, porque es el que lleva el oxígeno y el que va a atrapar nuevamente el dióxido. Entonces, por eso el capilar, digamos, está pensado para que a duras penas pase el eritrocito. Pero los capilares también se pueden adaptar, ¿no? Según la sustancia, muchos casos se puede pasar por. Los capilares no, las arteriolas que están antes. Sí. Porque el capilar, al no tener una muscular, hace como un tubito. Entonces su diámetro tiende a ser un poquito más o menos estable. Entonces el capilar no tanto, más que todo las arteriolas y las metarteriolas. Y ahí pues en esos cuadritos les estoy comentando lo que ya les dije, de los espacios intercelulares y las caveolas, que son los que permiten como tal el transporte de sustancias. Lógicamente, muchachos, o sea, en el organismo no todo es igual, entonces depende del órgano que estemos mirando. Asimismo son los capilares, asimismo puede ser el tamaño de los capilares, o asimismo puede ser la permeabilidad de los capilares. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta y si leían que en los capilares de la parte hepática tienen una permeabilidad alta a proteínas. ¿Sí leyeron eso? Eso no, digamos, en las demás partes del organismo no es tan frecuente. Y en la parte renal, los capilares tienen un coeficiente de permeabilidad incluso mayor que en el resto del organismo, y eso lógicamente cumple las funciones de filtración. Entonces, simplemente eso es para que entiendan que según el órgano que estamos estudiando, pues los capilares se comportan de una u otra manera, pero digamos que la fisiología tiende a ser lo mismo. Ustedes leyeron ahí que hay distintas teorías, no está comprobado, pero que
Las sustancias que se encuentran en concentración en determinado momento en un tejido influyen o tienen una influencia sobre el flujo de ese mismo tejido. Por ejemplo, si en un tejido se sensa que hay una disminución de la concentración de oxígeno, ese tejido responde, ustedes vieron ahí, modificando qué tanto se cierra, qué tanto se abren las arteriolas y las metaarteriolas para permitir el flujo. Entonces, por ejemplo, hay una disminución de oxígeno, ocasiona, por ejemplo, que se aumente el transporte capilar. Entonces, si se sensa una disminución de oxígeno, tiende a haber una vasodilatación para que llegue mayor cantidad de sangre, para que barra el CO2 que se está acumulando. El problema con esta teoría es que hay varias. Hay varias teorías, ustedes leyeron ahí que cuál es la más importante o cuál es la sustancia que se le está entregando mayor importancia en esta parte de la vasodilatación. ¿Ustedes leyeron ahí? La adenosina. ¿Leyeron por ahí? ¿La qué, profe? Ahí está en el libro, hablan de la adenosina. Ay, no. No sé si es en este capítulo o en el anterior, pero hablan ahí de la parte de la adenosina. Ay, no. Bueno, si la adenosina estaba, yo estoy seguro, yo no me lo soñé. ¿La adenosina estaba o no estaba? No. Sí está. Sí, está. Busquen ahí y si en alguna parte del libro dicen adenosina, hacen un quiz ahorita. Ay, tan divertido. ¿Lo dice? No, yo no dije eso. En esta, en la edición que yo tengo, Yo tampoco. Ay, sí, ahora todos tienen ediciones que pues. Pues sí, no. No, yo puedo parar ahorita y sentarme a decir. No. En una parte, bueno, más tardecito se los envío, hablan de que parece ser que en los tejidos que están en hipoxia hay una acumulación de adenosina y se está estudiando que la adenosina tenga una modificación en el flujo de los capilares, pero no solo se está estudiando la adenosina, se están estudiando otras moléculas. No lo considero tan importante, lo traigo ahí como manera de dato curioso de traérselos, pero no es algo que porque se está estudiando la adenosina, pero no está comprobado que sea ella totalmente la causante de la modificación del flujo. Pero sí quiero que entiendan que en un tejido, lógicamente, según las necesidades, hay otra teoría, muchachos, pero hay uno, en el libro de ustedes no están las teorías de por qué se puede producir vasodilatación, ¿no están? En una parte hablan de que, y en esas teorías está la adenosina. Ah, ¿sí ven? Bueno, hay otra teoría, aparte de la adenosina, que dice que, por ejemplo, si un tejido no le está llegando suficiente sangre y ese tejido está gastando energía, por ejemplo, está quemando glucosa y está quemando energía, ATP, se cree que la ausencia o la disminución de glucosa y de energía de ese mismo tejido hace que haya una vasodilatación por sí sola, porque se va agotando el sustrato energético para mantener la tonicidad del vaso, por ejemplo, y entonces se cree que al perder energía pues va perdiendo tonicidad ese vaso y permite que vaya fluyendo mayor cantidad de sangre. Cualquier teoría que ustedes quieran tomar es correcta porque todavía no está nada comprobado fisiológicamente, sino que son solamente teorías. Lo único que quiero que entiendan es que lógicamente los tejidos no son estáticos, los tejidos y sus capilares, sino que se va modificando el flujo según esas necesidades. Bueno, digamos acá. Y entonces acá, nuevamente entramos en el concepto de transporte de membranas y cuál es el principal transporte que se da, que es el responsable de que se transporte la difusión. Entonces acá, si ustedes se dieron cuenta, más que uno meter aquí transporte activo, estamos metiendo solamente conceptos de difusión. ¿Quién está más concentrado a cada lado de dónde? Es lo que va a determinar
hacia dónde fluyen las cosas. Pero acá digamos que, lo vamos a ver ahorita, la concentración o el gradiente de concentración de sustancias no es la única fuerza que permite que las sustancias pasen a uno u otro lado de la membrana capilar. Entonces, la difusión, y se acuerdan que iniciando primer corte que hablamos de transporte de membrana, yo les decía que porque el oxígeno y el dióxido de carbono se tenían que transportar por difusión simple, y era por las cuestiones de respiración, porque imagínense uno transportar las sustancias más importantes del cuerpo a través del transporte activo. Primero, que se satura, y segundo, la velocidad no sería suficiente para suplir las necesidades. Entonces tiene que ser por difusión, muchachos, lógicamente tiene que ser por difusión, y digamos que el cuerpo en la naturaleza, el organismo lo cuadra de tal manera de que siempre se favorezca la difusión hacia el tejido intersticial. Y lógicamente lo que ustedes sabían, que las sustancias liposolubles pues tienden a difundir muy fácilmente a través de las membranas celulares. Hay muchas sustancias liposolubles, pero a nosotros lo que más nos interesa son ¿cuáles? Oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, ¿es necesario aprendernos esa tablita? no, esa otra tabla simplemente las traje para que se den cuenta que el peso molecular tiene que ver mucho con el tamaño de la molécula. Entonces, así mismo es la permeabilidad. Entonces, lógicamente, entre menor peso molecular o menor tamaño molecular tenga una sustancia, una molécula, mayor es la permeabilidad de la membrana de esa misma molécula. Entonces, las sustancias hidrosolubles como el agua también pueden pasar fácilmente, pero pues a través de los poros que están diseñados para eso. Y entonces le están diciendo que en un capilar las uniones intercelulares, que son lo que más fácilmente permite el paso de sustancias, representan solamente una milésima parte de esa superficie capilar. Entonces, la superficie por donde se está produciendo, digamos, el transporte de sustancias es muy pequeña, pero la permeabilidad es tan alta que esa superficie tan pequeñita dentro de ese capilar suple las necesidades de ese tejido fácilmente. Y les están hablando ahí de la velocidad de difusión de sustancias a través de la membrana, y yo por eso les traje esa tabla que está ahí. Entonces, lógicamente, entre menor sea el peso molecular, más fácilmente se transporta a través de esa membrana, y más rápida es la velocidad, o más grande es la velocidad de difusión de esa sustancia. No tienen que aprenderse eso. Simplemente lo único que tienen que saber es que, por ejemplo, el agua ahí pues es la que más fácilmente se está transportando. Luego le siguen las sales, los iones por separado también se transportan fácilmente. Y lo único que quiero que tengan presente es que las moléculas que ya son mucho más grandes, como las proteínas, por ejemplo, pese a que las proteínas son hidrosolubles, no se pueden transportar fácilmente por el tamaño molecular tan grande que tienen. Eso es lo único que quiero que tengan presente con esa tabla. Y acá ya les empiezan a presentar a ustedes cómo es la composición del famoso espacio intersticial. Y no es un espacio virtual, no es un espacio que esté vacío, solamente un espacio vacío entre células, sino que es un espacio que está dinámico y está vivo realmente. En algunos libros y en algunos tratados ya consideran al espacio intersticial, que todo el organismo ya como un órgano independiente, muchachos, porque el espacio intersticial también varía dependiendo de cada tejido. Entonces ya lo consideran tal cual como, así como consideran la piel un órgano, ya consideran también el espacio intersticial un órgano. Dependiendo de la literatura que lean, si es muy reciente lo van a encontrar, si es muy viejita todavía no, pero no se les haga raro si leen eso. Entonces, el intersticio, pero ustedes ya saben que es la parte que está extravascular y que está extracelular, y es el espacio que está entre las células. Y ese espacio tiene líquido, y tiene proteínas, y tiene moléculas de proteoglicanos, y tiene moléculas de colágeno. Entonces, en ese espacio se forman, entre esas fibras de colágeno, esos filamentos de proteoglicanos, se forman como una red o como una malla. Y se forma más bien una sustancia muy similar a un gel.
que tiene una composición de plasma y tiene una composición sólida que es de proteínas y proteoglicanos. Entonces, entre los proteoglicanos y los ácidos de colágeno se llenan de líquido y entonces el espacio intersticial realmente se ve como un gel. Y entre ese gel van fluyendo pequeños ríos de líquido que se van acumulando en el espacio intersticial. Ustedes que leyeron. no es fácil difundir líquidos, ¿cierto? O sea, no ¿Cómo? o sea, por el gel, por la composición del gel. No es fácil, que sí, se no es fácil en difundan condiciones líquidos. normales, pero por ejemplo cuando se favorecen las presiones que en el espacio intersticial hay edema, por ejemplo, que se acumula mucho líquido, ese equilibrio se rompe. ¿Sí? Es como si una Pero esponja acá dice que absorbiera la toda impresión el agua de que los puede, se produce con una ya después de rapidez eso ya no puede absorber más agua, 95%. entonces el líquido excedente puede fluir. Ustedes leyeron ahí las fuerzas que se encuentran o que están chocando en la membrana capilar y leyeron ahí la presión hidrostática que veíamos allá, que es como la presión que ejerce ese líquido o esa columna de líquido en un momento determinado por el peso de ese mismo líquido. Entonces, la presión hidrostática lógicamente tiende a empujar el líquido hacia afuera de los capilares. Y la presión coloidosmótica tiende, digamos, a arrastrar líquido dentro de los capilares. ¿Por qué dentro de los capilares? Pues porque las proteínas no pueden salir fácilmente del capilar y de los vasos sanguíneos. Ahí, muchachos, yo les iba a comentar que, o sea, lógicamente, cualquier sustancia que no pueda difundir a través de una membrana puede ejercer, digamos, una presión osmótica, ¿sí? Ustedes lo vieron ahí en el primer corte, la parte del, por ejemplo, la sal, cloruro de sodio, pero teóricamente cualquier ion o cualquier molécula que esté esté más concentrada en uno u otro lado de la membrana tiende a arrastrar líquido. En este caso son las proteínas, no tanto la sal, cloruro de sodio u otros iones, pues porque esos están pasando libremente. Entonces, lo único que nos queda son las proteínas, y las proteínas tienden a ejercer un efecto osmótico, pues tienden a arrastrar agua. Tienden a oponerse a la salida del líquido de los capilares y tienden, aparte de eso, a tratar de arrastrar el líquido que está en el espacio intersticial. Ustedes leyeron ahí que en el espacio intersticial pues también hay líquido y teóricamente pues también hay una presión que se trata de oponer a que el plasma o el líquido que está dentro del capilar pues salga. Y en el espacio intersticial pues también hay moléculas en proteínas que a veces logran escaparse de esta permeabilidad, o también a veces son transportadas por endocitosis por las células, perdón. Entonces, estas fuerzas, digamos, juegan entre sí para ver hacia dónde se favorece el transporte de sustancias y de líquidos, sobre todo, y desatar ese concepto que es la filtración, la presión neta de filtración. Entonces, la presión neta de filtración, muchachos, no es sino que es esa presión que favorece la salida del líquido del capilar al intersticio, o sea, esa presión que obliga a que el líquido esté saliendo. Y les coloquen el concepto de coeficiente de filtración. Y el coeficiente de filtración simplemente es qué tan permeable es ese capilar que estamos estudiando al paso de sustancias. Por ejemplo, el coeficiente de filtración de los capilares del hígado pues sería, yo creo que mucho más grande, ¿cierto?, que, por ejemplo, los capilares que hay en un músculo cualquiera. ¿Por qué? Porque los capilares en la parte hepática, y lo vamos a ver de pronto cuando toquemos hígado, los vemos, pero son mucho más fenestrados y los espacios intermoleculares que tienen los espacios para el paso de sustancias son mucho más grandes, entonces su coeficiente de filtración es mayor. Y el coeficiente de filtración pues más que nada va a depender de qué tantos poros o qué tantos espacios tiene un capilar para que pasen las sustancias y qué tan grandes son. ¿Qué pasó? La Isabela no tiene las diapositivas, la envió por el... ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo?
Bueno. Ustedes leyeron esta parte en donde hablaban como las presiones del espacio, del líquido intersticial, perdón, pues, y del espacio intersticial como tal. Y les dicen que había una regla en donde generalmente ese espacio tiende a ser más negativo respecto a la presión que rodea ese tejido. En los tejidos que no son laxos, digamos, la presión del espacio intersticial tiende a ser menor, más no es completamente negativo, simplemente es menor que la de los tejidos que lo rodean. Pero entonces, en tejidos, por ejemplo, como el subcutáneo, o tejidos que están directamente en contacto con la presión atmosférica, tienden a ser negativos. Entonces, ahí esto es para explicarles lo que vamos a ver ahorita en la fórmula del por qué se favorece la salida de líquido de los capilares, y es porque la presión del espacio intersticial tiende a ser mucho menor que la presión, por ejemplo, del capilar, que está favoreciendo la salida de líquido. Y les coloqué ahí que la presión oncótica, la de las proteínas, ejerce aproximadamente 28 milímetros de mercurio de presión, y les explican ahí que el 19 son debido a las propias proteínas como tal y 9 al efecto Doner. ¿Y leyeron ahí qué es ese efecto Doner? ¿O tampoco está en el libro? Sí, sabe. Más que nada es un efecto de que las proteínas a veces no están por sí solas, sino que ellas tienden a tener un arrastre de iones o de moléculas pequeñas. Entonces, más que todo, el efecto Doran es por esas moléculas pequeñas o esos iones que están acompañando a las grandes proteínas. Entonces, ahí digamos que le suma un poquito el efecto de presión osmótica, pero no quiere decir nada más. Todo eso sumado, pues lógicamente da ese valor. Esos valores le vamos a encontrar sentido ahorita. ¿Y si no puede sacar todos esos valores? No, lo único que me interesa es, por ejemplo, que si yo les coloco en el parcial que si disminuye la presión oncótica a un paciente que tiene, por ejemplo, una desnutrición proteico-calórica, un paciente de La Guajira pediátrico, que lógicamente no se alimenta de manera adecuada, que su mamá lo alimenta solamente con coladas, y el paciente pues no tiene proteína, ¿cierto? Porque no la está teniendo de la dieta. Entonces es un paciente que va a tener disminuido, ¿qué? Sus proteínas. Y por lo tanto tiene disminuida la presión oncótica en el plasma. Y yo les colocaría ahí, por ejemplo, esto ocasionaría A, que favorezca la salida de líquidos hacia el espacio intersticial. Así preguntas sencillas como las que yo hago siempre. Así. Sí. B, De 8 posibles respuestas. B, el líquido tiende a fluir hacia el capilar porque aumenta la presión intersticial. ¿Eso es cierto? Todas las mayores son verdaderas. Entonces, me interesaría que ustedes hagan el ejercicio, porque en clínica hacemos eso, y con el caso clínico que les traigo ahorita se van a dar cuenta. En el caso clínico que yo les traigo ahorita, en ningún momento van a ver que yo empiezo a sacar la fórmula de Frank Starling para ver hacia dónde se está favoreciendo la salida de líquidos. Nosotros no lo hacemos en clínica, nunca van a ver ustedes sus médicos haciendo eso. Simplemente por fisiología y fisiopatología yo digo, no, sí, el paciente tiene una disminución de las proteínas del plasma, por lo tanto la presión oncótica disminuyó demasiado y eso está favoreciendo muchísimo la salida de líquido, y por eso el paciente tiene, por ejemplo, un edema en miembros inferiores. Por eso el paciente tiene, por ejemplo, un edema en la parte abdominal. Ese tipo de cositas, ese ejercicio mental es el que me interesa que hagan, más que recordar los valores y plasmarlos en una fórmula, porque pues realmente nosotros no hacemos eso. Entonces no les voy a aprender a sacar un cálculo que ustedes nunca van a aplicar. Entonces ese es el concepto. La presión coloidosmótica o oncótica, muchachos, depende más que el tamaño de la molécula, depende más de la cantidad de moléculas que hay.
y le muestran ahí que hay proteínas que son incluso mucho más grandes que la albúmina, pero realmente al momento de estudiarse tienen una presión oncótica mucho más grande que la misma albúmina. Entonces, eso es por la cantidad de moléculas que hay disueltas en plasma. Teóricamente, aunque una proteína no tenga demasiado peso molecular, si hay una gran cantidad en el plasma, esta proteína es la que manda o la que ejerce mayor presión oncótica. Por eso es que los pacientes cirróticos y los pacientes, por ejemplo, desnutridos, la albúmina es la que más rápidamente se afecta. Y ustedes leyeron ahí que la albúmina es la que ejerce la mayor parte de la presión, ¿cierto? Entonces, se afecta mucho. Aparte de los otros problemas que trae, porque es que la albúmina no simplemente es una proteína que solo va en el plasma, sino que cuando veamos endocrino, hay diferentes tipos de albúmina realmente. Son subtipos. Y muchas de ellas tienen funciones de transporte endocrino. Entonces muchas hormonas, como muchas hormonas son hidrosolubles, utilizan las proteínas del plasma para transportarse. Entonces esos pacientes cuando tienen albúmina baja, no solamente su problema es de que la extravasación de líquido, sino que se afecta la función de la parte hormonal, entre otras muchas funciones que pueden verse afectadas. Si se acuerdan en bioquímica también, las sustancias, el HDL y el LDL y todo esto, son moléculas lipoproteicas, ¿cierto? Entonces las proteínas también sirven para el transporte de los lípidos. Entonces acá les empiezan a colocar estas tablitas en donde les explican más o menos en el extremo capilar y en el extremo venoso, y luego en un promedio entre las dos presiones, qué fuerzas favorecen la salida o la entrada de líquido. A grandes rasgos le colocan ahí que en el extremo arterial del capilar, ¿sí? O sea, el extremo que está más cerca, por ejemplo, a las arteriolas y las metarterioles, la presión de ese capilar, o sea, la presión del líquido que tiene ese capilar, es de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Y la presión en el espacio intersticial, la presión del líquido del espacio intersticial, es de apenas 3. Entonces, si ven que, pues ahí le colocan presión negativa al líquido libre intersticial, pero si ven que no llega a ser negativa, sino que simplemente es mucho menor que la presión del capilar, sino que simplemente le dicen negativa porque favorece pues la entrada del líquido. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Fíjense que en el líquido intersticial lógicamente también hay proteínas, pese a que el capilar se opone a esto. Les hacen una sumatoria y les colocan que la fuerza que está promoviendo que salga líquido de los capilares es aproximadamente 41 milímetros de mercurio. Y luego les colocan ahí, muchachos, más abajo, las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior, o las fuerzas que tienden a oponerse a que el líquido salga del capilar. Y la más importante pues es la presión coloidosmótica del plasma, que es aproximadamente 28 milímetros de mercurio. Cuando hacen la sumatoria de esas fuerzas, entre quién se opone y quién favorece, pues dan un resultado de más o menos una diferencia de 3 en el extremo arterial. Entonces, fíjense que, pues teóricamente, en esa parte estaría favoreciendo la salida de líquido. En el extremo venoso, que es la parte de la gráfica de la derecha, ustedes ven diferentes valores porque en el extremo venoso, digamos, la presión que ya se está manejando en el capilar es mucho menor, ya ha perdido un poquito de peso. Entonces, las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior sigue siendo la misma, que es la presión coloidosmótica del plasma. Y las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior, entonces ahí es la presión que está manejando ese extremo venoso capilar, que es de 10 milímetros de mercurio. La presión del líquido intersticial pues no se modifica para ese ejemplo, y la presión coloidosmótica del líquido intersticial tampoco se modifica para ese ejemplo. Cuando hacen las sumatorias de esas fuerzas,
entonces hay una fuerza de entrada de 7. ¿Por qué? Porque la fuerza que está en el extremo venoso, ya, los valores que se están registrando en ese extremo venoso están favoreciendo, digamos, más la entrada de líquido que la salida. Por eso es que en el extremo arterial del capilar la sangre sale y en el extremo venoso la sangre regresa. Si esto no fuera así, pues lógicamente las venas no podrían llevar la sangre nuevamente al corazón. Entonces sería muy complicado. Y en esta tercera gráfica, pues simplemente la están trabajando como tal, con esa sumatoria de estos dos ejemplos, con la presión capilar media como tal. Pero fíjense que la sumatoria de fuerzas sigue siendo muy similar, sigue siendo muy parecido. Entonces, todo eso es para que se den cuenta que sencillamente en un capilar normal, o en los capilares normalmente, hay una fuerza en el extremo arterial que tiende a sacar el plasma o los líquidos, y en el extremo venoso hay una fuerza que tiende a reabsorber ese plasma. Si ustedes se dieron cuenta, por ahí en alguna parte les decía que siempre tiende a quedar como un excedente de líquido en el espacio intersticial, ¿cierto? Siempre tiende a quedar un excedente. Y digamos ahí es donde entra la parte del sistema linfático. Digamos que para quitar ese excedente de líquido y ese excedente de proteínas que van quedando en el transcurso del tiempo, porque digamos que si esto no se evacuara, pues eso llegaría a afectar incluso hasta la vida. Entonces ahí entra la función del sistema linfático como tal. Y se dan cuenta ustedes que es una vía accesoria. La conformación del vaso linfático se comporta de esta manera. Y en todo el cuerpo tenemos vasos linfáticos, exceptuando algunos órganos que ustedes leyeron, que no tienen como tal vasos linfáticos, pero sí tienen como estructuras primigenias o canales, que sencillamente lo que hacen es que van a conducir ese exceso de líquido hacia el drenaje más cercano. Por ejemplo, el sistema nervioso central lo conduce hacia los senos y el líquido cefalorraquídeo, y en algunos otros lo va conduciendo hasta que se encuentre con un vaso linfático cercano. Entonces, absolutamente todos los tejidos tienen que tener algún sistema de drenaje para quitar ese exceso de líquido del espacio intersticial. Y ustedes ven ahí en la figura de la izquierda, están haciendo una ampliación y les muestran cómo se relaciona todo este cuento de los capilares, los vasos linfáticos y el espacio intersticial. Fíjense que están en relación estrecha y están muy unidos. Y a ustedes les muestran acá en la figura de la derecha que realmente los vasos linfáticos tienen un anclaje para unirse fuertemente al tejido del espacio intersticial en el que están ellos ubicados. Tienen también unas células endoteliales, tienen unas células que tienen funciones contráctiles y que forman como unas especies de valvulitas que funcionan muy parecido a la parte venosa que vimos ayer, ¿cierto? Tienden a favorecer el transporte de líquido hacia determinado lugar y es muy difícil para ese líquido retornar. Esta grafiquita lo único que quiere decir es que, primero, que aproximadamente se forma en todo el organismo unos 120 mililitros de linfa. La linfa ya es ese líquido, ese excedente de líquido intersticial que va pasando por los vasos sanguíneos y va tomando diferentes composiciones porque se va mezclando con el líquido que viene de otros vasos linfáticos de diferentes partes del organismo. Entonces, así como se comportan de diferentes los capilares de diferentes órganos, pues así mismo es la composición del líquido intersticial de ese órgano. Por ejemplo, el hígado pues es muy rico en proteínas, por lo tanto la linfa que venga de esa parte pues tiene una composición muy rica en proteínas. Entonces, se está formando en todo el organismo aproximadamente unos 120 mililitros por hora.
y en total en 24 horas son aproximadamente 2 a 3 litros de ese líquido que se está llevando con los vasos linfáticos y se está retornando a la circulación. Y la gráfica de la derecha lo único que les muestra es que a medida que va incrementando la presión en el líquido intersticial, va incrementando el flujo linfático. Pero también les dice que hay un momento en donde se trata de vencer, porque a medida que va incrementando la presión en el espacio intersticial, va tratando también de ocluir los vasos linfáticos. Como estos vasos no tienen una muscular tan grande, pues se pueden ocluir fácilmente. Cuando la presión en el espacio intersticial va superando el cero, que es el valor de la presión atmosférica, digamos que ellos ya no pueden llevar mucho más líquido del que están llevando, y al contrario, algunas veces tienden a ocluirse esos vasos linfáticos. Y esta es más o menos la estructura. Fíjense que ellos van formando como valvulitas para permitir la dirección, para permitir el flujo unidireccional. Y tienen una parte muy parecida al peristantismo, en donde cuando una parte se detecta que se llena de líquido, va provocando pequeñas contracciones en una sola dirección para llevar ese líquido. Los vasos linfáticos, muchachos, como ustedes veían en la anatomía también, en histología, estos vasos linfáticos tienen o van pasando muy cerca de los ganglios, pasan por los ganglios, y los ganglios van haciendo como una revisión o un monitoreo de ese líquido, de esa linfa que llevan esos vasos linfáticos, porque por ejemplo, si yo tengo una celulitis en mi pierna, esa celulitis yo tengo una infección bacteriana, lo más probable, en el espacio intersticial, ¿cierto? Puede estar tanto en mi parte vascular, aunque ya sería una bacteria en mí, pero está en mi espacio intersticial, ¿cierto? Estaría en mi músculo, estaría en mi tejido conectivo y las bacterias estarían ahí. Entonces, lógicamente, eso genera una reacción inflamatoria. Llegan mis neutrófilos, ustedes lo van a ver en fisiopatología, liberan factores mediadores, empiezan a pelear. Y la linfa que mis vasos linfáticos están recogiendo de ese tejido, están llevando detritos celulares, ¿cierto? O sea, estarían llevando proteínas, estarían llevando líquido, pero estarían llevando los restos de esas bacterias que se están destruyendo, los factores inflamatorios que liberan los leucocitos. Esa linfa va transcurriendo, y cuando llega un ganglio linfático centinela, el más cercano que esté, por ejemplo en mi caso, si yo tengo una celulitis de pierna, pues probablemente sería un ganglio en región inguinal. Entonces, el paciente puede presentar una inflamación de ganglios. Por eso es que ustedes llegarán a la consulta y a veces algunos médicos se asustan porque encuentran, por ejemplo, eso, una celulitis, o está iniciando una celulitis, todavía no está tan fea, y el paciente dice, mire, y me salió aquí una bolita, y sí, una bolita realmente palpable, dolorosa, y empiezan a pensar, no, ¿qué será? No, yo creo que es que tiene una hernia también, o yo creo que es que tiene tal cosa, y no recuerdan la parte de los ganglios linfáticos, y es por esto mismo, porque si se preguntaban por qué se inflaman los ganglios linfáticos cercanos a una infección, es por esto. Lo mismo pasa, también es muy común en niños, los ganglios linfáticos retroauriculares en algunas infecciones, sobre todo respiratorias, también se encuentran, y las mamás consultan, más que porque el niño esté llevado por la tos y todo eso, consultan porque se encontró una bolita aquí dentro de la oreja. Entonces es precisamente por eso, por toda esta parte del drenaje linfático que lleva detritos celulares, que lleva restos, por ejemplo, de los virus que están infectando, restos de las bacterias, restos de mediadores de inflamación, y eso le indica al ganglio linfático que hay un problema y él pues se inflama. Y ese es el capítulo de hoy. Estuvo ligero, ¿cierto? ¿Cómo? No es que no esté tan pesado, es que se están acostumbrando. Sí. Me parece más fácil que lo sí, eso sí. Yo cuando lo leo no le pongo tanta atención a las cosas. O sea, lo leo, pero lo resumo y no pongo nada de atención, porque yo antes de cartas. Ah, no, claro. No, obviamente. Que lo más se encuentra a mí lo que más se me enreda son las cosas. No, fíjense que yo no les hablé acá de fórmula ni tampoco les agregué esta página en donde les dicen cuáles eran los experimentos para hallar la presión capilar. A mí no me interesa eso. Me interesa es que manejen los conceptos para aplicarlos, por ejemplo, acá, muchachos. Vamos a iniciar el caso clínico de hoy para que aterricen un poco el concepto.
Entonces tenemos un paciente masculino de 61 años. Esa es una historia que yo mismo adapté. Tuvimos algo más o menos parecido, pero la adapté acá. Entonces, un paciente masculino de 61 años de edad que tiene antecedente de consumo de alcohol cada 3 meses, hasta la embriaguez, hasta perder la conciencia, por 15 años lleva esa rutina. Tiene antecedente de varices esofágicas que la ligaron hace un año porque el paciente había tenido antecedentes de hemorragias digestivas altas. ¿Sabe hasta el momento yo cómo defino o cuál es el límite anatómico para yo decir si una hemorragia digestiva es alta o es baja? El que me diga 0.2 en este parcial. Miguel. No, el límite anatómico. ¿En qué parte del cuerpo yo digo o está establecido en la ciencia que a partir de aquí es alta y a partir de acá es baja? No, señor. Es algo más específico. 0.2, ¿quién da más? Mateo, yo sé. Es, pues dependiendo de dónde está ubicada la lesión que produce la hemorragia, si es en intestino grueso, O sea, sí, pero señor, Jason. ligamento de Treitz. El ángulo de Treitz. Sí, señor. Claro, lógicamente, si yo digo ese esófago, pues es alto. Pero hay un límite anatómico, y usted lo verá en cirugía, en donde a partir de acá yo digo que es alta, y de ahí para abajo yo digo que es baja, y es en el ángulo de Treitz. Ahí ese es el límite anatómico. Y lógicamente por la clínica, pues es que la hemorragia de vías digestivas altas, por ejemplo, ustedes van a encontrar heces de color negro le dicen impulso de café, porque es sangre digerida. La sangre, digamos, yo tengo varices esofágicas, se rompieron y yo estoy sangrando, esa sangre prácticamente me la estoy comiendo, llega al estómago, empieza a digerirse y esa sangre va pasando por todo el trayecto del intestino y toma esa coloración negra porque pasó por todos los procesos digestivos. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un sangrado ya rectal, pues eso no es un sangrado alto, sino es bajo, y la sangre que es roja rutilante. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en un paciente con una hemorroides. En una hemorroides, muy rara vez, es que no he visto ni el primero, que la sangre salga de esa manera, sino es una sangre que sale roja rutilante. Y por eso tiene ese aspecto. Los sangrados ya del colon, sangrados en el colon ya bien bajos también. Ya lo que es la parte de duodeno, estómago, esófago, las primeras partes del intestino delgado tienden a producir hemorragias de vías digestivas altas con esa característica de sangre digerida. Entonces es por eso, en clínica más o menos se diferencia así y es el límite anatómico, es en el ángulo del ligamento que se forma el ligamento de Treitz. Entonces es de esa manera. Entonces ese paciente, ojo muchachos, ustedes pueden tener una hemorragia, teóricamente una hemorragia, un sangrado que se está produciendo alto, pero que no tiene esas características de lógicamente de sangre digerida. ¿Sí? Eso no se cumple siempre. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el síndrome de Mallory-Weiss? Es esto. Yo, por ejemplo, tengo náuseas y voy al baño y empiezo a vomitar. Y vomito y hago bastante fuerza para vomitar. Al rato me agarran otra vez ganas de vomitar y yo hago bastante fuerza y desgarro para vomitar. Más que todas las mujeres son las que son así ordinarias para vomitar. Y tienden a esto para vomitar y resulta que producen un desgarro de la mucosa de la región esofágica y a veces de la región faríngea. La mucosa se desgarra por esa fuerza que hacen para vomitar y entonces la paciente en algún momento vomita y vomita con pintas de sangre, pero casi nunca es el primer vómito, casi siempre es el segundo o es el tercero, y la paciente vomita con pintas de sangre y acude a urgencias pensando que hay algo mal en su estómago, que comieron algo y que eso le está ocasionando ese vómito con sangre, pero no. Probablemente sí comieron algo, probablemente están iniciando un embarazo, probablemente cualquier otra cosa que les ocasione esas náuseas, pero el problema es que están haciendo demasiada fuerza, hacen demasiada fuerza para vomitar y desgarran su mucosa, y ese es el síndrome de Mallory-Weiss.
Entonces, fíjense que es alto porque la lesión está ubicada a nivel esofágico prácticamente, pero la paciente está presentando sangrado rojo rutilante, ¿sí? Es más que todo porque lo está expulsando por la boca. Entonces, esa característica también se da en un sangrado de vías digestivas superiores. Un sangrado, por ejemplo, en el estómago, también en algún momento puede ocasionar vómito. Si el sangrado lleva mucho tiempo en el estómago, puede que salga de un color más oscuro. Si el sangrado es más reciente, lógicamente se está llenando el estómago de sangre, empieza a aumentar la presión y él no puede digerir eso tan rápido, entonces su mecanismo es vaciarse, y entonces genera mareo, náusea y vómito, y el paciente vomita sangre todavía roja. Entonces, ustedes tienen que jugar con eso, y en cirugía, a medida que ustedes leen todas las patologías de hemorragias digestivas, van conociendo las pequeñas diferencias entre una y otra. Todo eso para decirles que el paciente tenía varices esofágicas y había tenido ya dos ingresos por hemorragias de vías digestivas altas. Le hicieron tratamiento esclerosante, bueno, ligaron eso, y el paciente también tiene insuficiencia renal crónica, y como los pacientes que le van a llegar a usted son pacientes que son diagnosticados y no, claro, pues yo tengo insuficiencia renal crónica y ya, no vienen a los controles, no saben cuál es su tasa de filtración glomerular, no saben, solo sabe que orina 1 o 2 veces al día y no sabe más. Entonces, ese es el caso con este paciente. Y refiere que desde aproximadamente hace 24 horas se está presentando un dolor abdominal que es progresivo, una distensión abdominal que es progresiva, un dolor abdominal ubicado 8 de 10 en la escala, que es más bien difuso, y está acompañado de náusea, mareo y una sensación de disnea o dificultad respiratoria. Entonces, él acude por eso. Y al examen físico, pues más o menos ese que está ahí. La frecuencia respiratoria, fíjense que está aumentando un poquito. ¿Y cómo está la saturación? Bien. ¿La saturación está bien? No está mal, como para pensar, uy, está mal, pero fíjense que está bajando. O sea, ya cuando una tensión, una saturación de oxígeno está cercana a 90 y disminuyendo, ya toca ponerle su canulita. Y mire que pues probablemente infección no tiene, no tiene una temperatura tampoco elevada. Y su frecuencia respiratoria parece que se está elevando un poquito, probablemente por esa saturación baja que tiene. Entonces al examen físico le encontraron la mayoría en cabeza normal. A ver qué le encontramos ahí. Había una parte que yo había colocado ahí ligeramente ictéricas. Listo. Las escleras están ligeramente ictéricas en ese paciente. Las escleras. El resto aparentemente estaba teóricamente normal. En tórax, corazón, no había mayores hallazgos, y en los pulmones murmullo vesicular conservado y no se ocultaba pues, ninguna otra alteración, así que aparentemente su dificultad respiratoria no venía de dónde. No venía de alguna infección pulmonar o algún problema pulmonar, aparentemente. En abdomen encontramos distendido, doloroso, sobre todo en epigastrio, mesogastrio, tiende a ser como un poquito más difuso. Y tiene algo que ustedes van a encontrar en semiología, que es la onda ascítica positiva. Entonces, un paciente que tiene ascitis, muchachos, ustedes lo acuestan, el abdomen está distendido. Algunas literaturas dicen abdomen en matracia, porque se parece un poquito al abdomen de un sapo. Y bueno, primero que todo, ayer lo hablamos con Nicolás. ¿Qué es la ascitis? Sí, antes de empezar a hablarles, porque necesito que si saben qué es la ascitis y no para comentar. ¿Sí saben qué es ascitis? No. Listo. La ascitis es la acumulación de líquido en el abdomen. ¿Sí? O sea, el abdomen se llena de líquido. Puede estar completamente lleno de líquido o muy poquito líquido, pero se llena de líquido el abdomen. ¿Sí? Como el abdomen funciona como una cavidad realmente, es una cavidad. Si se empieza a llenar de líquido, pues el líquido tiende a distribuirse en esa cavidad. Entonces se llena de líquido el abdomen, muchachos. Literal puede a veces llenarse tanto de líquido que tiende, o sea, el tejido celular subcutáneo se amplía demasiado. El paciente puede llegar con un abdomen increíblemente grande y eso puede ser simplemente por agua, líquido. Y
ese líquido puede llegar realmente a envolver los órganos de la cantidad de líquido que puede presentar ese paciente. Entonces, la ascitis es eso, se acumula líquido, lógicamente eso es patológico, muchachos. Y la onda cítica, pues es que yo apuesto al paciente, y eso lo ven en semiología, les enseñan en semiología cómo con sus manos, o con la auscultación, o la palpación, o la percusión, cómo pueden llegar ustedes a un diagnóstico sin pedir exámenes. Y realmente es bastante bonita la semiología. Entonces, ustedes acuestan al paciente en una camilla y toman el abdomen por un lado, ¿sí? O sea, tienen el abdomen del paciente y ustedes golpean por este lado con sus dedos. Y ustedes sienten como una onda de líquido viaja y golpean su mano al otro lado. Y eso es la onda cítica positiva. Y eso me dice a mí que el abdomen que tiene el paciente no es porque esté gordo por la grasa, sino porque está lleno de líquido. Y colocan ahí ruidos hidroaéreos disminuidos. ¿Cuáles son los ruidos hidroaéreos, muchachos? Estos son los ruidos hidroaéreos. Esos ruidos son más que nada los ruidos que yo encuentro, son los ruidos que yo encuentro cuando coloco un fonendo en el abdomen, que lo ausculto por un largo rato, los sonidos peristálticos del intestino. Entonces ahí lo que nos quieren decir es que al tratar de auscultar no escucho nada, y eso tiene una lógica, y es porque tengo una gran cantidad de líquido que está encima del intestino. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están todos entendiendo, desglosando esto? ¿No? Sí. Bueno. Y acá los signos que les colocan, y esos signos los van a conocer también en semiología y en clínica, entonces no se afanen por eso. Entonces, Murphy, McLomber y McBurney pues son diferentes puntos en el abdomen que, según si son positivos o no, nos dicen a nosotros que puede tener. Sí, por ejemplo, Murphy es cuando yo toco acá en la región donde se encuentra la vesícula, mi hipocondrio derecho. Yo presiono y le digo al paciente que respire profundo. Cuando el paciente respira profundo, me da mi acceso a tocar vesícula, y si el paciente tiene una inflamación en vesícula, va a ocasionar dolor. Entonces el paciente grita dolor, se queja cuando yo hago esa maniobra, y eso es un Murphy positivo. Y me dice a mí que el paciente puede tener cálculos en vesícula, colelitiasis, colecistitis. Y McBurney ubicaba la parte de la zona del apéndice. Entonces parece que el paciente no tenía ni apendicitis ni tenía inflamación en vesícula. Y Blomberg pues ya es más de irritación peritoneal. Y en las extremidades pues el tono y la fuerza estaban conservados, no había edema todavía, pero había equimosis en extremidades superiores. Equimosis es moraditos, estigmas desangrados, morados, y las extremidades inferiores estaban frías. Profe, no hablas del signo del témpano viejo. ¿Y señor? El signo del témpano viejo. ¿Signo de qué? El témpano viejo. Témpano de hielo. Ese también es de la ascitis. Bueno, no, ustedes encuentran cualquier cantidad de signos, las que quieran encuentran. Más o menos así se ve la ascitis. Y ese es un caso que pues, realmente uno dice no está tan inflamado, porque hay casos peores. Entonces, fíjense la distensión abdominal que presenta. Claro que este no corresponde a ese paciente, ¿no? Es un ejemplo que les traje de ascitis, pero no corresponde al paciente, pero más o menos para que se guíe. Pero este sí es un paciente cirrótico, y este paciente, si mal no recuerdo, este paciente es hombre. O sea, el de la foto. En el caso clínico, lógicamente es hombre. ¿Qué encuentran llamativo ustedes ahí? Aparte, Además de la panza, ¿quién dijo panza? Sí, es que son ordinarios. ay, pero por decirlo rápido, Ordinarios, ¿no? Bueno. la pancita. Entonces, aparte de la inflamación de la panza, como dice aquí la cirujana Natalia, tiene una ginecomastia. Y eso es muy frecuente en pacientes cirróticos. Bueno, no voy a contar toda la fisiopatología porque es una fisiopatología larga, pero en los pacientes cirróticos se afecta lógicamente la parte hormonal, y estos pacientes tienden a tener ginecomastia. Entonces pueden llegar a tener el tamaño de unas mamas femeninas incluso.
Y hay diferentes grados de ginecomastia, lógicamente. Y tiene la citis, la onda cíclica, ¿no? El abdomen en batracio. Entonces, este es un paciente que. Acá les traje la imagen de cómo se ve la citis. Entonces, está normal y la citis es así para que se la puedan interpretar como es. Porque imaginándolo al inicio es difícil, pero se ve más o menos eso. Fíjense que el líquido está en toda la cavidad abdominal. No importa si es retroperitoneal, lo que hablamos en el Nicolás, ¿sí? El líquido ocupa completamente todo el abdomen. Señora, depende de la causa. Por ejemplo, ayer hablamos con Nicolás de eso, con los muchachos que se quedaron, que depende de la causa, así mismo es el contenido de ese líquido. Por ejemplo, y yo le decía a Nicolás, un tumor produce unas características de ascitis un poquito diferentes a las que produce la cirrosis. Y yo le decía también, esto que se da en el abdomen, se da también en el tórax, el famoso derrame pleural. Y en el derrame pleural, usted manda a tomar una muestra de ese líquido. Y por ejemplo, si el derrame es por insuficiencia cardíaca, ustedes encuentran más que todo líquido. Si el derrame es por una neumonía, ustedes encuentran líquido, proteínas, células muertas, ¿sí? Si es, por ejemplo, por una neumonía, pero es más viral, no encuentran bacterias, encuentran leucocitos a expensas más de linfocitos. Entonces, todo varía dependiendo de la infección que sea o de la etiología que sea. Así mismo pasa acá en el abdomen. Entonces, acá, lógicamente, en la citis tiende a ser más líquido que otra cosa, y ya vamos a ver por qué. Entonces, este paciente, lógicamente, ya ustedes dieron con el diagnóstico, ¿cierto? Es un paciente cirrótico. El paciente, para que empiecen a desglosar o a analizar el caso, el paciente tiene una cirrosis, ¿cierto? La cirrosis, muchachos, no es más sino que el hígado, digamos, el hígado va perdiendo células hepáticas por inflamación crónica, se mueren las células hepáticas de diferentes partes del hígado y el hígado la reemplaza con tejido cicatricial fibrótico. Entonces, cuando es bastante avanzada la citis en las regiones cercanas a la vena porta, se forman grandes regiones cicatriciales y tienden a aumentar la presión en la vena porta. Y la vena porta, como ustedes saben, recoge el drenaje venoso del esófago, el estómago, vaso, un poquito de páncreas, si mal no recuerdo, bueno, por ahí. Entonces la vena porta es un sistema de drenaje bastante importante de la parte del sistema digestivo. Entonces, cuando incrementa la presión en la vena porta, ¿qué pasa? Está incrementando la presión dentro, ¿cierto? Entonces, ese líquido que está ahí no está tan a gusto y ofrece un poco de resistencia al paso de ese líquido. Recuerden que finalmente, ¿dónde termina drenando la vena porta? En la cava. Entonces, la vena porta, la vena en la región donde está el hígado incrementa sus presiones. Entonces, todo ese drenaje venoso de ahí para atrás empieza a incrementar su presión, de manera que empieza a acumularse mayor cantidad de líquido de ahí para atrás. Entonces, en el drenaje venoso del estómago, en el drenaje venoso del esófago. Pero, por ejemplo, en la parte esofágica, las venas, por su calibre, por su composición, pasa lo mismo que en las varices de las venas, en las varices, perdón, de los miembros inferiores. Llevan tanta presión porque no pueden descargar su drenaje, porque la vena porta, que es la que termina recibiendo todo, está con una compresión y con una presión alta, que esas venas crónicamente tienen una distensión porque tienen mayor líquido, y esas venas pues se convierten en venas varicosas completamente dilatadas, que son susceptibles a romperse en cualquier momento. El incremento de la presión hidrostática me favorece ¿qué? ¿Qué me favorece el incremento de la presión hidrostática? Según lo que vimos ahorita en el capítulo. Pues o sea, ¿hacia dónde va? Sí, señor. Fluye el líquido, hacia afuera del capilar. Hacia afuera. Entonces, en todas las regiones del extremo venoso de los capilares que tienen que ver con la vena porta,
empezaría a filtrarse líquido hacia afuera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vena porta lleva mucha presión y de ahí para atrás todas sus venas ramas o sus venas que le están aportando sangre pues manejan presiones altas, por lo tanto al llegar a su extremo venoso de cada uno de sus capilares de esas venas tienen presiones muy altas que favorecen la salida de líquido y aparte de eso se oponen a que el líquido intersticial o a que el líquido que había salido del extremo arterial regrese. Si vamos todos hasta ahí, ¿sí están entendiendo? Entonces eso favorece la salida de líquido por un lado, pero el mecanismo más importante en la citis es que el paciente, como ha perdido sus células hepáticas, y en la parte hepática para nosotros es supremamente fundamental para la construcción de proteínas. Entonces nosotros comemos, el intestino digiere los aminoácidos, los ingresa a la sangre y la parte hepática va empezando a almacenar esos aminoácidos. Lógicamente los músculos, cualquier otro puede almacenar aminoácidos, pero la parte hepática los almacena para la construcción de las proteínas que nosotros vemos que ejercen presión colenosmótica. Entonces finalmente, como el hígado ha perdido tantos hepatocitos, no tiene quien sintetice las proteínas. Y entonces, ¿qué sucede en los capilares? ¿Qué presión disminuye en los capilares? Sí, señor, porque no hay proteínas o hay menor cantidad de proteínas sintetizadas en el plasma. Entonces, hay una completa alteración de las fuerzas de Stalin porque primero hay mayor presión hidrostática y segundo hay menor presión colenosmática. Todo eso apunta directamente a que sí o sí, tanto en el extremo arterial como en el extremo venoso, incremente la salida de líquido. ¿Sí están todos de acuerdo conmigo? Y eso, por ejemplo, en la región abdominal termina ocasionando la ascitis. ¿Sí? Eso empieza a filtrarse líquido y pues como el abdomen es una cavidad cerrada empieza a almacenar ese líquido y puede almacenar cantidades de litros de líquido. Aparte el paciente tiene otra condición que favorece que incremente su presión hidrostática. ¿Cuál es? La insuficiencia renal. Sí, señor. Porque usted nos había dicho ayer que eso permite el aumento del volumen de sangre. El paciente con insuficiencia renal tiene un estado de hiperpolencia y más este señor que está completamente descontrolado. No sabemos qué tan disminuida tiene la tasa de filtración glomerular y en la historia no se los puse ahí, pero en la historia del señor refiere que él orina 1 o 2 veces al día. Ahí lo normal para él, eso es lo normal para él. Entonces no sabemos cómo está la creatinina, no sabemos cómo está el PUM hasta esta parte del caso que les traje hoy y no sabemos cómo está la tasa de filtrado glomerular, probablemente está disminuida, por lo tanto el paciente puede tener algún grado de hipervolemia y eso incrementa aún más las presiones. Entonces todo eso se ha combinado para que el paciente esté presentando eso y en el caso clínico venía presentando el dolor y la distensión porque ya llegó a un punto, probablemente a un punto en que se descontroló tanto su patología renal y se descontroló tanto su patología hepática que ya empezó a presentar la ascitis. Pero realmente yo lo traje acá como si fuera un caso nuevo, pero el paciente en el caso real ya había tenido dos aspiraciones. Esto lo aspiran, este líquido. Entonces ya había tenido 2 ingresos, pero no los puse acá para no soplarles tanto el diagnóstico. Pero eso era un paciente ya conocido. Entonces fíjense cómo lo que estamos hablando ahorita sí tiene aplicabilidad. Lógicamente, señora. Para allá iba. Como el paciente tiene disminuidos, y lo vamos a ver también ahorita que cuando iniciamos los niveles sanguíneos, el hígado produce, muchachos, los factores de la coagulación. Entonces, si el paciente tiene menos hepatocitos, también tiene alterados sus factores de la coagulación, entonces tienden un poquito a sangrar muy fácilmente, por eso es que sus varices se rompen. Primero, porque las venas están muy dilatadas y segundo, porque está afectada la parte de la coagulación. Entonces ellos tienden a presentar equimosis espontáneas en regiones de presión, en los brazos, en las piernas y en este caso en los brazos. Por eso presentaba las equimosis. Y la dificultad respiratoria pues es porque como tiene tanto líquido, está empujando el diafragma y está empujando los diferentes órganos y está reduciendo el espacio que tienen los pulmones. Entonces él se siente un poquito más ahogado. Pero fíjense que pulmonarmente estaba bien, o sea, no encontraron nada en la parte pulmonar. Entonces es por eso. Y la ictericia, la leve ictericia, es porque ya vieron en bioquímica, tuvieron que haber visto cómo es el proceso de conjugación de la bilirrubina,
Más o menos se acuerdan de eso, que hay una bilirrubina indirecta y una directa. Y los hepatocitos cogen la bilirrubina directa, la conjugan y la convierten en directa, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Entonces, En el caso clínico. hay dos mecanismos y ahí no se sabe en ese paciente la ictericia está pensando de quién, si de la indirecta o de la directa. Sí. ¿Sí? No especificamos en ese caso. Probablemente puede tener algún componente de las dos, porque probablemente como tiene menos hepatocitos, yo le apostaría más a una indirecta, porque como tiene menos hepatocitos, hay menos trabajadores, por decirlo de alguna manera, que se encarguen de conjugar esa bilirrubina. Entonces, teóricamente pudiera tener un aumento de la bilirrubina indirecta, pero más o menos por ese mecanismo, señor. Es que la directa se puede excretar. Cuando ya está conjugada. Y la causa la ictericia no es la indirecta. Las dos pueden causar ictericia, sí señor. Las dos tienen el potencial de causar ictericia. Pero depende de dónde está el problema. Va a ser, por ejemplo, si es una hemólisis, la ictericia tiende a ser con predominio de la indirecta, porque es la bilirrubina que se produce el metabolismo de la hemoglobina cuando todo esto. Sí. Si tiende a ser, por ejemplo, una obstrucción a nivel intestinal, por ejemplo, o una obstrucción más que todo a nivel de los conductos que vienen de la vesícula, los conductos que conducen esta bilis hacia el intestino para su eliminación. Por ejemplo, si la obstrucción está a ese nivel, entonces aumenta la presión en ese conducto, esta bilirrubina tiende a pasar a la sangre y entonces yo puedo tener un aumento de la bilirrubina directa, pese a que la directa es la que se excreta más fácilmente. Dependiendo del problema, yo puedo tener las dos, no solamente una, sino una, dos o las dos. Entonces, más o menos ese es el mecanismo. ¿Entendieron entonces cuál es la aplicabilidad de los conceptos de hoy? Lo más importante y lo que me interesa es que sepan quién se opone y quién favorece la salida de líquido, ¿sí? Y qué problemas pudiera ocasionar una alteración en esa parte. ¿Entendieron? Lógicamente yo puedo tener también acumulación de líquido, como por ejemplo problemas de mi vaso linfático. Les iba a traer un caso de una filariasis, una elefantiasis por una filariasis. Y la elefantiasis es el crecimiento de las extremidades o de alguna parte del cuerpo muy grandes. Por ejemplo, la pierna se puede volver 5 veces más grande por una obstrucción de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos no drenan ese exceso de líquido, se acumula y los miembros se crecen. Puede haber elefantiasis escleral también. Pero la elefantiasis no es muy común en nuestro medio, entonces preferí traerles este caso clínico. ¿Listo? ¿Entendido?